Muy bien, continuando con las actividades de bioquímica, hemos visto ya lo que es la primera unidad, como fue un enfoque netamente químico de la identificación de la materia viva, las sustancias orgánicas o inorgánicas. Ya comenzamos entonces lo que es materia bioquímica con la segunda unidad, que catalogamos como bioenergética. Ahí vamos a desarrollar enzimas y vitaminas hidrosolubles y la bioenergética como tal. Tercera unidad ya es el desarrollo de metabolismo, tanto de carbohidratos, de lípidos como de proteínas. Y cuarta unidad de tejidos duros y dientes. Comencemos con la segunda unidad, enzimas y vitaminas hidrosolubles. Las enzimas. Las enzimas constituyen una de las estructuras más importantes para poder desarrollarse la materia viva. Pudiéramos hablar que son los motores químicos que hacen posible la vida. Sin ellas, las reacciones que normalmente ocurren en la materia viva para poder subsistir no se pudieran dar con la velocidad adecuada para poder vivir. De tal manera que las enzimas son fundamentales en el desarrollo de la materia viva. Las enzimas pueden cumplir múltiples funciones. De hecho, todas las funciones que cumple la materia viva, hay una enzima que se encuentra involucrada produciendo esa reacción. De tal manera que las enzimas son fundamentales. Quiero mostrar con este esquema cómo las enzimas están en cada uno de los procesos que se producen en la materia viva. Si hablamos, lo hablaremos luego, de lo que es la producción de energía, se necesita la degradación de la glucosa, de los lípidos y las proteínas para obtener un producto. En cada uno de estos procesos hay gran variedad de enzimas involucradas solo para que se genere este producto. Luego la acetilcoenzima entrará en la cadena del ciclo de Krebs, donde existen varias enzimas más para producir nuevamente otros productos, sustratos que van a convertirse en otra cosa. Todo esto es para señalar cómo las enzimas en cada uno de los procesos que se necesitan en la materia viva están involucradas. Este es el ciclo de Krebs que desarrollaremos bien en próximas clases. Pero fíjense cómo el oxalacetato, al unirse al acetil-CoA, gracias a la citrato sintasa, va a generar un producto que se llama citrato. Este, a su vez, por la intervención de varias enzimas, se va a convertir en isocitrato. Y así cada uno de estos sustratos, a través de una enzima, perdón, se convertirá en un producto. Y nuevamente este será modificado por otra enzima para convertirse en otra cosa. Y así sucesivamente. Esta dinámica es típico en los procesos bioquímicos, donde una cosa se convierte en otra para luego convertirse en otra, todo con la finalidad de tener un resultado que luego va a ser mezclado a otra sustancia y generar otra respuesta. Y así, en cada uno de estos procesos, la materia viva se podrá dar y se darán los elementos necesarios para poder vivir. Entonces las enzimas son fundamentales y para desarrollar estas enzimas vamos a ver varios puntos. Vamos a desarrollar el concepto, estructura, características de acción, principios fundamentales de catálisis, regulación enzimática, tipos de enzimas, tipos de coenzimas, objetivos diagnóstico terapéutico. Vamos a los temas. Cuando hablamos de enzimas y catálisis, vamos a definir qué es una enzima, vamos a definir qué es el proceso de catálisis. Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces. Químicamente son proteínas. Como catalizadores, las enzimas actúan en pequeñas cantidades y se recuperan indefinidamente. El proceso de catálisis o el catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta hacerla instantánea o casi instantánea. En la vida, en el organismo vivo, es necesario que se produzcan unas reacciones químicas dentro de él y que esas reacciones sean muy rápidas, eficientes y en forma, una velocidad determinada para poder vivir. Esto solo podrá ser realizado si hay alguien que realice estos procesos de una manera muy rápida, de una manera acelerada, de una manera catalizadora. Esa catalizadora va a ser una proteína, que son las enzimas. De tal manera que para entender la vida a nivel molecular, debemos ver las enzimas como obreros especializados y la catálisis como el proceso de acelerar el trabajo para que la fábrica, la materia viva, no se detenga y pueda vivir.
La estructura de las enzimas, cómo está conformada. Las enzimas recuerden que son unas proteínas, ya las identifican. Estas proteínas van a tener unos elementos y compuestos que es lo que empiezo a desarrollar ahora. ¿Cuál es la estructura de las enzimas? Las enzimas, toda la estructura la llamaremos holoenzima. Es toda la estructura que compone la enzima. Holoenzima. Esta holoenzima se subdivide en una parte proteica que llamaremos apoenzima y una parte no proteica que llamaremos cofactor o coenzima. ¿De qué depende que sea cofactor o una coenzima? Si es un cofactor, hablamos de un ion inorgánico. Hierro, potasio, magnesio, manganeso, zinc. Un ion inorgánico. Mientras que si ese otro factor que no es proteico es una sustancia orgánica, como la niacina, la flavina, la coenzima A, la ácido lipoico, la biotina, sustancias orgánicas, se va a llamar coenzima. De todas Entonces estamos hablando de que toda la estructura se llama holoenzima, la parte proteica se llama apoenzima, la parte no proteica, si es un ion inorgánico, cofactor, y si es una sustancia orgánica, coenzima. Hablamos entonces de que la holoenzima tiene una parte proteica que se llama apoenzima, una parte no proteica que se llama cofactor o coenzima. ¿De qué depende que sea cofactor o una coenzima? De que si es una sustancia inorgánica, es un cofactor, un ion metálico, iones inorgánicos. Si es una sustancia orgánica, NAD, FAD o vitaminas hidrosolubles, estamos hablando de coenzima. Esa es la diferencia. Los dos no son proteicas, cofactor o coenzima, y la parte proteica se llama apoenzima. Nuevamente, tenemos entonces la apoenzima, que es la parte proteica de la enzima. Si esta sustancia a la cual está unida la apoenzima es una sustancia orgánica, estamos hablando de una coenzima. Y la unión de todas ellas será la holoenzima. Mientras que si esa parte no proteica es un ion inorgánico, es el cofactor. Toda la estructura, holoenzima. Parte proteica, apoenzima. Parte no proteica, dependiendo. Si es una sustancia orgánica, coenzima. Si es una sustancia inorgánica, cofactor. Metemos unos elementos más dentro de la estructura. Hay un sitio catalítico, sitio de acción, y hay un sitio regulador o sitio alostérico. Hablaré un poco más de ello. Pero lo que me interesa de la estructura es la parte proteica coenzima, la parte no proteica coenzima o cofactor. La parte proteica, que es la apoenzima, tiene que estar activada cuando está unida a su cofactor o coenzima y estar preparada para recibir a un sustrato, que es el que va a ser modificado. Hemos hecho la analogía de que una enzima es como un obrero especializado en hacer una acción. Esa especialización hace que lo que el obrero recibe inicialmente, lo que sale de esa intervención es otra cosa. Estamos hablando entonces de un sustrato que se convierte en un producto. La apoenzima, recuerden de nuevo, es la parte proteica que unida, si una sustancia es orgánica, será una coenzima y junto harán la holoenzima. Discúlpenme la foto que está tapando donde la parte proteica apoenzima, como es una sustancia inorgánica, es cofactor, generará la holoenzima. Esta holoenzima, la parte proteica y no proteica junta, es el obrero conjuntamente con la herramienta para poder generar su trabajo, es la que va a permitir que una sustancia, en este caso un sustrato, pueda unirse al sitio activo de la enzima y convertirse en un producto. Tenemos la enzima que se une al sustrato, aquí la unión enzima-sustrato, para luego la enzima, el obrero y su herramienta quedan intactas, pero ya el sustrato que comenzó al inicio del proceso se convierte en otra cosa, de lo cual llamaremos producto. Fíjense cómo la apoenzima, la parte proteica de la enzima,
tiene que unirse, en este caso, a la sustancia orgánica, coenzima, podría ser un cofactor, una sustancia inorgánica, formando la holoenzima. Esta es la enzima activada, el obrero que está unido a su instrumento, a su herramienta, para recibir al sustrato, unir complejo enzima sustrato y luego liberar el producto. Para luego comenzar, el obrero continúa y puede volver a realizar su función. Hay entonces un sitio activo, un lugar específico dentro de la enzima, con una serie de factores y elementos que van a poder albergar al sustrato uniéndose a él y modificándolo, de tal manera que el sustrato pueda convertirse en un producto. Esta acción, esta característica de acción, puede estar explicada bajo dos mecanismos. Uno llamado modelo de llave y cerradura, otro modelo de ajuste inducido. El modelo de llave y cerradura, todo esto es para explicar cómo es la unión entre el sustrato y el sitio activo. No es específico por enzimas, algunas enzimas actúan bajo el modelo de llave y cerradura y otras actúan bajo el modelo de ajuste inducido. Hay varias alternativas. El modelo de llave y cerradura evidentemente implica que el sustrato se une exactamente a la forma del sitio activo, pudiendo interactuar la enzima y el sustrato se convertirá en un producto. Esto es por modelo de llave y cerradura. Mientras que el modelo de ajuste inducido, el sustrato es diferente al sitio activo, pero la enzima al interactuar puede modificar su forma para adaptarse a la forma del sustrato y poder generar el producto resultante. Algunas enzimas actúan de esta manera, otras enzimas actúan de acuerdo al modelo de ajuste inducido. Existe entonces un modelo de llave y cerradura, insisto en que el sustrato se acomoda al sitio activo de la enzima y esta es modificada para convertirse en un producto. Mientras que hay otras enzimas, este es un ejemplo, necesito que recuerden esta enzima, la enzima exocinasa o glucosinasa, que es su isoenzima, enzima que se encuentra en hígado para fosforilar la glucosa. Esta enzima, al interactuar con la glucosa, se amolda, se adapta a la forma de la glucosa y cumplir con su función de fosforilarla, de cumplir el cometido al cual está hecha esta enzima, este de ajuste inducido. Tenemos hasta ahora lo que son los conceptos de enzimas y catálisis, la estructura de las enzimas, características de acción de las enzimas. Las características de acción de las enzimas las vamos a desarrollar varias veces durante esta presentación. Necesito que quede muy claro. Las enzimas tienen varias características de acción. Las características de acción son catalizadores eficientes. ¿Qué significa esto? Que evidentemente aceleran los procesos de una manera muy eficaz. Son de una alta especificidad. Es decir, hay enzimas que solo cumplen con un cometido y que están en un órgano específico cumpliendo ese cometido. Son muy específicas en su acción. Tercero, tienen una acción reguladora. Ellas pueden acelerar, enlentecer, parar o aumentar su accionar si hay mayor requerimiento de un producto o si hay menos requerimiento del mismo, de tal manera que pueden ser reguladas. Veremos luego lo importante que es esta función de las características de acción. Entonces, con catalizadores eficientes, tiene una especificidad de acción y tiene una acción reguladora. Los principios fundamentales de catálisis los veremos luego en la próxima clase. Quiero seguir desarrollando los próximos puntos. Regulación enzimática. Vimos que una de las características de acción de las enzimas es que estas pueden ser reguladas, pueden acelerarse o disminuir su velocidad de reacción, y eso es sumamente importante en la dinámica de lo que es la materia viva.
Entonces son regulables. Bien, se necesita un producto con mayor rapidez y mayor cantidad, acelero mis procesos. Si ya ese producto es suficiente y no lo necesito tanto, o porque el ambiente externo me impide o X circunstancia hace que sea en menor cantidad, desacelero o paro del proceso. De tal manera que puedo aumentar o disminuir la velocidad de la producción o de lo que puede hacer esa enzima. Esta acción es fundamental, como veremos luego, en la materia viva. ¿Cómo puedo regular esta acción? Esta acción, los mecanismos que regulan la actividad enzimática son varias. Hay los inhibidores, hay la forma de modulación alostérica, retroalimentación, isoenzimas y proenzimas. Desarrollaremos cada una de ellas. Los inhibidores. Hay varios tipos de acuerdo a la bibliografía y las referencias que puedan tener, lo clasifiquen de diferentes maneras. Voy a hablar solo de competitivo y no competitivo, poniendo la salvedad que hay varios subtipos y de otras maneras. Pero entendiendo competitivo y no competitivo, desarrollamos bastante bien lo que son los inhibidores. Competitivos y no competitivos. ¿A qué se refiere ello? ¿A qué se refiere con inhibir? Recuerden que una enzima es una proteína que está hecha para hacer un proceso. Ese proceso pudiéramos de alguna manera, si lo queremos enlentecer, podemos inhibirlo para que no lo siga haciendo, pues no sea tan necesario, y si dependiendo de lo que requiera la naturaleza. Si ven acá, esta enzima está esperando al sustrato para convertirlo en producto. Pero si existe una sustancia que compite por este sitio activo, pudiera hacer que esta enzima no haga su trabajo, evidentemente inhibiendo la acción de la enzima. Y como está compitiendo con el sitio de acción contra el sustrato, está hablando de inhibición competitiva. Nuevamente, si existe, aquí va a entrar un sustrato en este sitio de acción o sitio de catálisis, pero existe una sustancia que se parezca al sustrato y o bloquea o ocupa el sitio activo, esta enzima está inhibida. Y como compiten contra el sitio activo, será una inhibición competitiva. Discúlpenme que no se ve por la foto, pero pueden ver cómo esta enzima tiene a su vez otro espacio, otro lugar, ¿no? Donde no necesariamente el inhibidor tiene que competir por el sitio activo con el sustrato, sino que al bloquear este otro sitio puede inhibir a la enzima para que ésta no funcione y para que en esta enzima en su momento no haga su función y pueda estar inhibida. Como no compite contra el sitio activo, esta inhibición es no competitiva. En este caso particular quiero resaltar esto para hacer diferencia luego que lo que veremos que modulación holostérica es una inhibición no competitiva, es un freno químico. Es una sustancia que se pega en este sitio de la enzima y frena esta enzima para que no trabaje. Esta es inhibición no competitiva. Inhibición no competitiva, vemos cómo la enzima tiene un sitio activo y tiene un sitio inhibidor. Si el sitio inhibidor es ocupado, esta enzima no funciona y no recibe al sustrato y hasta incluso pudiera recibirlo, pero no hace su trabajo. Como no compite contra su sitio activo, esto es una inhibición no competitiva. Mientras que el inhibidor tiene que ocupar el sitio activo de la enzima para evitar que ésta funcione, evidentemente va a competir por el sitio activo y será una inhibición competitiva. El plomo ha demostrado generar bloqueo no competitivo de algunas enzimas produciendo una anemia y enfermedades en la materia viva, así como el plomo o el cianuro venenos que pudieran determinar una inhibición o un bloqueo no competitivo de algunas enzimas generando enfermedades, ya que esa enzima no pudiera funcionar. ¿Qué tenemos hasta ahora? Enzimas que pueden ser inhibidas de una manera competitiva. ¿Por qué competitiva? Porque bloquean, compiten contra el sustrato para ocupar el sitio activo. Si hay más inhibidores, habrá más enzimas bloqueadas. Si hay mucho más sustrato, habrá menos enzimas bloqueadas porque compiten por el sitio activo. Mientras que hay otras sustancias
que no importa la cantidad de sustrato que haya, no le importa si ocupan o no el sitio activo, ella por un sitio inhibidor bloquean la enzima evitando que ésta pueda funcionar. Ejemplo de estos inhibidores competitivos, el ketoconazol. El ketoconazol es un bloqueador de la formación de membranas en los hongos, de tal manera que es un fungicida, de tal manera que si se administra ketoconazol, pretende bloquear a las membranas de los hongos en la materia viva y eliminando al hongo. El alopurinol, a su vez, es una sustancia que se utiliza cuando hay hiperuricemia. Cuando hay ácido úrico muy alto, el alopurinol va a bloquear a la santina oxidasa de tal manera que no se forma alopurinol. Los dos son inhibidores competitivos. Mientras que la acetazolamida, un diurético suave que se utiliza, por ejemplo, en glaucoma, es un inhibidor no competitivo, no competitivo de la anhidrasa carbónica, de tal manera que puede producir diuresis y con ello disminuir el glaucoma, por ejemplo. Mientras la carbidopa se inhibe a la dopa descarboxilasa y se utiliza, por ejemplo, en Parkinson. Entonces, fíjense como enzimas que cumplen funciones específicas en el organismo, si yo las bloqueo competitivo o no competitivamente, favorezco que se dé el proceso o que no se dé para que una enfermedad o algún proceso pueda ser solventado. El conocimiento bioquímico de la regulación de la enzima me permite actuar de tal manera que un proceso bioquímico se dé o no se dé, mejorando una condición anormal o favoreciendo una condición buena. Tenemos el acetaminofén, inhibidor de la ciclooxigenasa, es un inhibidor reversible. Tenemos el alopurinol, como lo mencioné ahora. El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, es un antihipertensivo reversible. Es decir, reversible llamamos el competitivo o no competitivo. En este caso, competitivo y reversible, ¿no? Cimetidina, un antiácido, también es un inhibidor. Los inhibidores de la bomba de protones en el estómago, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, también son sustancias que inhiben irreversiblemente la HK-TPasa, la bomba de protones. Entonces, fíjense cómo el conocimiento de esta forma de regular las enzimas, que en este caso son inhibidores competitivos no competitivos, ese conocimiento me permite su utilización farmacológicamente en la materia viva. Otra forma de regular o de modular la velocidad de las reacciones es por modulación alostérica. ¿A qué se refiere eso? Si es una enzima que tiene un sitio activo donde va a entrar en contacto con el producto, la modulación alostérica es muy parecida a la inhibición no competitiva, pero varía en lo siguiente. Es un termostato biológico, es una inhibición mucho más sofisticada que el bloqueo no competitivo, ya que la modulación alostérica puede ser una modulación negativa o una modulación positiva. Es decir, si el elemento que se une al sitio alostérico puede hacer que éste no funcione, en ese caso va a modular negativamente, disminuyendo su velocidad o bloqueándola, pero pudiera estimular a la enzima para que éste más bien acelere sus procesos. En ese caso, la modulación puede ser activa. Entonces, como ven, a diferencia de la inhibición no competitiva, la modulación alostérica es más sofisticada. Me permite acelerar o reducir las velocidades dependiendo de cómo se estimule este sitio alostérico. Entonces tenemos una enzima que tiene un sitio activo donde va a ocupar el sustrato para convertirse en un producto, pero hay un sitio alostérico que dependiendo de la estimulación puede ser una inhibición. En este caso sería negativa para que no funcione, pero en este caso más bien positiva para que sea más rápido. Un mecanismo de regulación de la actividad enzimática es la retroalimentación, donde, donde vemos que una sustancia se convierte en otra a través de una enzima, se convierte en otra a través de otra enzima. Como hemos visto, es muy repetitivo esto dentro de los procesos bioquímicos, pero cuando ya hay suficiente producto,
Él por retroalimentación para el proceso. Es una manera por retroalimentación, ya no produzcas más, que ya hay suficiente. Es un mecanismo de la regulación enzimática. Entonces, cuando hablamos de retroalimentación, es fundamental para el feedback negativo, retroalimentación, por ejemplo, cuando hay mucho de esta sustancia, el por retroalimentación para el proceso. Entonces, es una manera de apagar las enzimas para que sigan produciendo y el mismo producto le da la información que debe tenerlo. Entonces, hasta ahorita tenemos que la forma de regular la actividad enzimática puede ser o por inhibidores, competitivos o no competitivos, por modulación alostérica, por retroalimentación. Hablemos de ahora de isoenzimas. Cuando hablamos de isoenzimas, hablamos de enzimas que son diferentes enzimas que están ocupando diferentes lugares en diferentes órganos, pero que cumplen una misma función, de tal manera que pueden ayudar a la producción de esta concentración y a pesar de que están y tienen características diferentes, cumple con la misma función. A eso se refiere con isoenzima. En el caso, por ejemplo, de la lactato deshidrogenasa, hay lactato deshidrogenasa en corazón, en el eritrocito, en el cerebro, en riñón, en músculo o en hígado, y son diferentes tipos de enzimas, pero que cumplen la misma función. Serían entonces, en este caso, isoenzimas. La creatin fosfoquinasa o CPK también tiene varias isoenzimas, donde se encuentran la BB, MB o MM. La BB que se encuentra primeramente en tejido cerebral y pulmones, la MB que se encuentra en corazón y la MM que se encuentra en músculo. Son diferentes enzimas, mas cumplen la misma función a pesar de que están en órganos muy diferentes. Tenemos hasta ahora entonces lo que son las formas de regular los mecanismos de acción de la actividad enzimática, donde hemos hablado hasta la isoenzima. Vamos a hablar ahora de la proenzima. Entonces, cuando hablamos de proenzimas, hablamos de una sustancia que no tiene la capacidad de catálisis o el sitio activo funcionando como el de una enzima, pero que hablamos de una sustancia que se puede llamar zimógeno también, que es precursor de la enzima. Es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas, pero para activarse necesita un cambio bioquímico en su estructura que la lleve a la conformación de la enzima que produce la respuesta. Como el caso de la amilasa salival, el cloro va a determinar o la va a convertir en amilasa activa. El pexinógeno, el ácido clorhídrico, lo convertirá en pepsina. El trixinógeno, la enterosinasa en el intestino, lo convertirá en trixina intestinal. La quimiotrixinógeno no es activa, pero cuando el activador, la trixina, la convierte en quimiotrixina, que es la enzima que genera la reacción. De tal manera que son sustancias que están en el organismo inactiva, es el proenzima, y cuando se requiere y se produce un cambio químico, se convierte en la enzima que es capaz de generar una respuesta bioquímica. Simógenos o proenzimas, como ejemplo, ya les hemos mostrado, la quimiotrixina, que está en páncreas, pexina en el estómago, trixina, carboxipeptidasa y elastasa de páncreas, por ejemplo. Dentro de los mecanismos que regulan la actividad enzimática, entonces, la manera como podemos regular las enzimas, conocemos los inhibidores, competitivo o no competitivo, la modulación alostérica, la retroalimentación, la isoenzima, las proenzimas. Son diferentes mecanismos que tiene el organismo para aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, adaptarse a los cambios o a lo que se requiere en un momento dado, y que este conocimiento nos permite de una manera farmacológica muchas veces intervenir de tal manera que favorezcamos un proceso metabólico o inhibamos otro dependiendo de lo que se requiera.
Siguiendo entonces con el esquema de desarrollar, hemos hablado de regulación enzimática. Nos toca hablar de los tipos de enzimas. ¿Cuántos tipos de enzimas hay? ¿Cuántos tipos de enzimas hay? Dentro de los tipos de enzimas existe las oxidorreductasas, las transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. ¿A qué se refieren estas enzimas? Estos son conjuntos de enzimas, tipos de enzimas, gavetas, donde caben muchas enzimas en cada una de estas categorizaciones. Donde evidentemente, por ejemplo, las oxidorreductasas se referirá a procesos redox, donde algo se oxida, donde algo se reduce, donde hay un transporte, en este caso, de hidrógeno. En el caso, por ejemplo, del alcohol deshidrogenasa, que será la enzima, fíjense cómo ella tiene una coenzima. ¿Por qué es una coenzima? Porque tiene dentro de su estructura la niacina adenina-dinucleótido, una sustancia orgánica que va a ser la coenzima del alcohol deshidrogenasa y ella es la que permite que el etanol pierda 2 hidrógenos. Y al perder 2 hidrógenos se oxida y se reduce otra sustancia, convirtiendo esto en una enzima de tipo óxido reductasa. Tenemos además de las oxidorreductasas, las transferasas. Fíjense lo siguiente, las oxidorreductasas se transfieren hidrógenos, mientras que en las transferasas son enzimas que son capaces de transferir cualquier otra cosa que no sea un hidrógeno. Si es hidrógeno será una oxidorreductasa, pero si transfiere, por ejemplo, grupos aldehídos, grupos acilos, grupos glucósidos, fosfato, fósforo, será entonces transferasas. Del ejemplo de las transferasas, recuerden que le había pedido que recordara la exocinasa y la glucosinasa. Son isoenzimas, donde la exocinasa está en hígado, glucosinasa está en músculo, y fíjense cómo la glucosa es fosforilada en alfa de glucosa 6-fosfato, donde este fósforo es transferido del ATP a través de la enzima exocinasa o glucosinasa y que tienen como cofactor al magnesio. De tal manera que al transferir el fósforo a la glucosa, este se convierte en glucosa 6-fosfato. Hasta ahorita tenemos oxidorreductasas, transferasas. ¿Cuáles serán las enzimas hidrolasas? Las hidrolasas son enzimas que son capaces de romper estructura, pero tiene involucrado el agua en el proceso. Fíjense cómo la carboxipeptidasa, ¿ok?, es capaz de romper un polipéptido y sacar un aminoácido de ese polipéptido utilizando agua. De la carboxipeptidasa será una hidrolasa. Las liasas, si las hidrolasas me rompían las estructuras utilizando agua, las enzimas que sean capaces de dividir una estructura sin utilizar agua, será una liasa. La piruvato descarboxilasa convierte el piruvato y lo divide en CO2 y acetaldehído. Esta ruptura, no hubo agua en el proceso, esto será una liasa. Por ejemplo, piruvato descarboxilasa. Las isomerasas son enzimas que son capaces de cambiar la posición de una sustancia dentro de una sustancia química, que es lo que lo convierte en un isómero. Por ejemplo, el fumarato tiene el carbono carboxílico en una posición D, lo pone en una composición L, sigue siendo el fumarato, pero este es un isómero. Esto será una isomerasa. Y las ligasas son enzimas que son capaces de unir estructuras. Si vemos que el piruvato se une al CO2 por la piruvato carboxilasa, al unirlo lo convierte en una estructura mucho más grande, el oxalaldehído,
donde me va a generar entonces un tipo de enzima que será ligasas, une a la estructura. De tal manera que tenemos entonces acá los tipos de enzima y cada enzima que exista, si transfiere hidrógeno, será una oxidorreductasa. Si transfiere cualquier otra cosa, es transferasa. Si rompe con agua, es hidrolasa. Si lo rompe pero no utiliza el agua en su proceso, será una liasa. Si cambia la posición de la sustancia, será una isomerasa. Y si une estructura, será ligasas. Ejemplos de oxidorreductasas, deshidrogenasas, lactato, deshidrogenasa, peroxidasa, citocromo, oxidasa, oxigenasa. De transferasas, esocinasa, transaminasas, acitransferasa, metiltransferasa, glucosiltransferasas. Hidrolasa, fosfatasa alcalina, trixina, quimiotrixina, lipasa. De liasa, anidrasa carbónica, deshidrogenasa, fumarasa. Isomerasa, triosa, fosfato isomerasa, ligasa, diferenciante de sustancia, las voy a mostrar luego. Hasta ahora tenemos entonces los tipos de enzimas. Recuerden que la enzima, la holoenzima, son las que acabamos de ver, tienen diferentes tipos. Ahora, esas enzimas, algunas de ellas tienen una sustancia orgánica que será una coenzima. También existen tipos de coenzima, que es lo que vamos a ver ahora. Si tengo la estructura, la apoenzima, que es la parte proteica de la enzima, junto con la parte orgánica, que será coenzima, hará la holoenzima. De este tipo de coenzima hay varios tipos que vamos a clasificar ahora. Veremos. Las coenzimas, muchas de ellas son vitaminas hidrosolubles y son sustancias, como son vitaminas, son sustancias esenciales, concepto que conocen bien. Esencial significa que el organismo lo necesita, mas no lo puede producir y por ello debe ser ingresado con la dieta. Esto va a ser ingresado como precursores vitamínicos. En el caso de la niacina, ácido pantoténico, complejo B y todas las vitaminas del complejo B van a ser precursores de lo que va a ser la coenzima que va a utilizar la enzima en particular para cumplir su función. Y fíjense cómo la niacina, la flavina, que son B3 y riboflavina B2, van a ser precursores de estas coenzimas y esta en particular participa en enzimas de tipo oxidorreductasa, porque se utiliza para transferir hidrógenos. Hablamos de tipos de coenzima. Esta es la vitamina precursora que va a convertirse en este tipo de coenzima que van a transferir ya no hidrógeno, sino acilos, grupos acilos y grasas. Biotina, piridoxal, ácido tetrafoloico, el ácido fólico o la coenzima de cobalamina transfiere grupos monocarbonados, transfiere aminoácidos, transfiere otros elementos. Pero esto estamos hablando de tipos de coenzimas que van a estar unidos con su respectiva enzima y van a producir este tipo de reacciones. Las vitaminas hidrosolubles son vitaminas, sustancias esenciales que debemos ingresar por una dieta balanceada o por suplemento. Y fíjense lo importante que puede ser esta vitamina, que si no entra en el organismo no existe la coenzima que se va a unir a la enzima y por ende va a haber problemas de salud. Si tenemos falta de energía, si hay hemoglobina baja, si hay diferentes situaciones que no está funcionando, es muy probable que la enzima no esté funcionando porque la coenzima no ha entrado al organismo. En este caso, a través de las vitaminas hidrosolubles que van a acompañar a su enzima respectiva para cumplir su función. Tanto es así que cuando falta algunas de estas vitaminas, fíjense cómo se presentan diferentes anomalías y enfermedades y patologías en el organismo. Las enzimas son fundamentales para todas sus funciones. Si la enzima no está o la coenzima no está o el cofactor incluso tampoco está, el proceso que genera esa enzima no se va a dar y va a ver la persona va a presentar diferentes anomalías y alteraciones dentro que se pueden manifestar de diferentes formas que se muestran allí. De ahí que hay requerimientos
diarios para una persona y si no están presentes esos requerimientos, qué manifestaciones pueden generar en la materia viva, ¿no? Entonces tenemos tipos de coenzimas. Hasta ahora tenemos entonces conceptos, estructura, características de acción, la regulación enzimática, tipos de enzimas, tipos de coenzimas. Para buscarle interés y mostrar mucho de la practicidad, de la aplicabilidad de todo esto, he querido mostrar las enzimas como objetivo diagnóstico, de qué nos sirven para diagnosticar patología y cómo puedo utilizar el conocimiento de las enzimas para efectos terapéuticos, para tratamiento. Entonces las enzimas, recuerden que una de las características de las enzimas es su alta especificidad. ¿Qué significa eso? Que hay enzimas que están en un órgano muy específico del cuerpo, cumpliendo una función muy particular en ese órgano. Ese conocimiento es sumamente interesante. Hablamos de la especificidad. ¿Por qué es interesante este concepto? Por lo siguiente. Si sabemos que hay una estructura enzimática que da dentro del citoplasma, incluso dentro de las mitocondrias dentro de la célula, no tiene por qué estar en la sangre. Debe estar dentro de la célula cumpliendo una función. ¿Qué ocurrirá entonces si podemos detectar en sangre algunas de estas enzimas? Si resulta que la alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica son enzimas que están en el hígado produciendo transferencias de grupos amino y están dentro del hígado y no tiene por qué estar en la sangre, si la logramos determinar que hay una concentración de alta en sangre, tenemos que pensar lógicamente que el hígado y no otro órgano está enfermo y está deteriorado y las células del hígado están rotas y liberando sustancias a la sangre, como el caso de la TGP o la ALT, alaninoaminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica, que son las enzimas que deberían estar dentro del hígado y que están elevados porque el paciente tiene una cirrosis hepática, pues tiene una hepatitis. Lo mismo ocurre con la ST, aspartato aminotransferasa, o transaminasa glutámico oxalacética, ¿ok? Que son enzimas de transferencia a nivel del hígado y que no tiene por qué estar en sangre, a menos que haya una hepatitis, que haya una lesión del hígado para que ellas se encuentren en sangre. Entonces, una manera de poder medir la inflamación y el deterioro que puede tener el hígado. Así como ella, hay una gran variedad de enzimas que pueden ser localizadas y que se sabe como que están en órganos muy específicos como las que vemos acá. Como la CPK-MB, a diario se mide en una persona que tiene dolor precordial porque están pensando que tiene un infarto y no tiene la CPK-MB, que es MB, la isoenzima MB, que está solo en corazón. Si está en sangre es que el corazón está roto, el corazón está infartado o tiene una inflamación en el corazón. Entonces, una manera, la especificidad de esta enzima nos dice y nos da diagnóstico de patología, así como todas las que estamos viendo acá. ¿Qué ocurre si hay una elevación de la transaminasa glutámico oxalacética o transaminasa glutámico pirúvica? ¿Qué órgano se encuentra enfermo? Hígado. Si la CPK-MB se encuentra elevada, hay un infarto o hay un problema cardíaco. Pero si la isoenzima de la queratinfosfoquinasa, la MM, está elevada, hay rhabdomiólisis o problemas musculares. ¿Qué pasa si está elevada la milasa o la deshidrogenasa láctica? Son enzimas que solamente se encuentran en páncreas. Hay una pancreatitis. Eso desde el punto de vista diagnóstico. Si sabemos que las enzimas cumplen funciones todas en el cuerpo y que además podemos regularlas, es bien interesante que su modificación, su intervención médica terapéutica pueda generarnos beneficios en algunas enfermedades.
Tiene muchos ejemplos, quise mostrar nada más estos 4. Inflamación, hipertensión arterial, enfermedad aterosclerótica y neoplasia. Inflamación. Si existe una inflamación y hay aumento de dolor, rubor, hay aumento de prostaglandina. Quiere decir que hay una liberación y una ruptura de las membranas celulares lipídicas, generando el ácido araquidónico, se convierte en prostaglandina y genera inflamación. Si sabemos que estas prostaglandinas generan dolor, sensibilidad y proceso inflamatorio, si yo pudiera modular la respuesta de producción de las prostaglandinas, le liberaría el dolor, disminuiría la inflamación y resulta que las enzimas pueden ser moduladas, las enzimas pueden ser reguladas. Tengo que el ácido araquidónico, a través de la ciclooxigenasa, me genera prostaglandina. Si esto que es una enzima y ella puede ser regulada, yo puedo inhibirla, modularla, retroalimentación, isoenzima, proenzima, diferentes mecanismos para tratar de inhibir a esta ciclooxigenasa. Si la bloqueo, si la inhibo por alguna sustancia competitiva o no competitivamente, ella no me va a producir prostaglandina y me va a generar menos dolor y menos inflamación. Jóvenes, ahí es donde se encuentran los inhibidores, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede regular? En ese caso en particular hablamos de los AINES, los agentes antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, al bloquear la ciclooxigenasa, inhibiéndola, disminuye las prostaglandinas. Y cuando hablamos de AINES, hablamos de todos los antiinflamatorios que conocen no esteroideos. ¿Y que buscan ellos? Regular la ciclooxigenasa, la enzima que produce las prostaglandinas. El primero fue la producción de aspirina, la primera sustancia que bloqueó esta ciclooxigenasa y se abrió el panorama para muchos de estos elementos. En hipertensión arterial, ¿qué puede pasar? Si tengo que el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 y esta por enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2 y ella está relacionada con la producción de hipertensión arterial, si aquí hay una enzima, esta enzima puede ser modulada. Si yo puedo bloquear esta enzima, no se me va a producir la angiotensina 2 y por ende la hipertensión arterial pudiera disminuir. Resulta que la angiotensina 2 no solo está relacionada con hipertensión, está relacionada con una serie de efectos fisiopatológicos que deterioran a la materia viva en condiciones anormales. Y resulta que puedo bloquear esta quinasa 2 o enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en 2. Yo al bloquearla no formo angiotensina 2 y por ende evito la posibilidad de que un paciente hipertenso continúe hipertenso. Entonces, si logro bloquear a la enzima convertidora de angiotensina 2, no se va a producir el efecto malo y se favorecerán los efectos positivos. Y esta modulación de esta enzima nos determinará beneficios terapéuticos. Lactopri fue el primero y a partir de ahí cualquier tipo de sustancia que bloquean a la enzima convertidora de angiotensina 2, mostrando beneficios terapéuticos y beneficios en el paciente hipertenso. Entonces, fíjense cómo el conocimiento bioquímico de las enzimas nos permiten intervenir farmacológicamente y terapéuticamente. En el caso de la enfermedad aterosclerótica, recuerden que el colesterol LDL está asociado a esta enfermedad. Y el LDL que va a tapar las arterias, si yo tengo alguna manera de evitar que se forme el LDL, voy a evitar que se forme esta enfermedad. Enfermedad que es la mayor causa del mundo de los seres humanos, la aterosclerosis. Si yo lo que quiero es evitar que se forme el colesterol y dentro del proceso hay varias enzimas y consigo una sustancia que pueda bloquear a una de ellas,
no se va a formar colesterol y por ende puede disminuir la enfermedad aterosclerótica. Pues ocurrió. Se consiguió una sustancia que al bloquear o inhibir la reductasa, la hidroximetilglutarilcoenzima A, no se va a formar hidroximetilglutarilcoenzima A y por ende no se forma colesterol. Al no formar colesterol, además no se forman también una serie de sustancias proinflamatorias, evitando la enfermedad aterosclerótica. Ahí comenzó la aparición de una sustancia que fueron llamadas luego estatinas, que son las que van a bloquear la formación de colesterol. En el caso de las neoplasias, desde el punto de vista bioquímico y farmacológico, el cáncer puede entenderse como una rebelión enzimática, donde las células cancerosas alteran sus rutas metabólicas para crecer sin control, evadir la muerte e incluso diseminarse. Fíjese que como la intervención sobre estas enzimas en particular que están produciendo cáncer me puede generar entonces evitar el desarrollo de la enfermedad. O sea que ya hablamos de la intervención sobre enzimas, que es uno de los pilares de la oncología moderna, a través de la quimioterapia dirigida y con precisión a unas patologías neoplásicas en particular. Entonces, hemos visto ya entonces cómo el conocimiento de la enzima es fundamental en la materia viva, cómo nos permite dar diagnóstico, cómo nos permite intervenir terapéuticamente. Fundamental entonces las enzimas en la materia viva. Jóvenes, este es el primer tema de la segunda unidad, que es bioenergética, que es enzimas. Muchas gracias.